El proyecto Diálogo Vivo nace para conservar y preservar la memoria de nuestra ULPGC en la voz y las vivencias de destacados miembros de nuestra comunidad universitaria. Hoy contamos con 3 voces muy autorizadas que vivieron aquellos años previos y el nacimiento de la ULPGC, desde diferentes esferas. A mi derecha, en primer lugar, profesor Antonio Marrero, catedrático de Organización de Empresas de nuestra universidad. Se distinguió en esos años previos a 1989 como presidente de la Comisión Gestora, que apoyaba la creación de una universidad plena para Gran Canaria. Una comisión gestora enraizada con los centros universitarios existentes en la isla y que conectó muy bien con el sentir de una sociedad, que llevó las riendas de las 2 manifestaciones numerosísimas que fueron un germen de la creación de la ULPGC en 1989. Ha sido vicerrector de Planificación Económica y Relaciones Institucionales con el rector Manuel Lobo y decano del Colegio de Economistas, miembro de la Fundación Universitaria de Las Palmas y uno de sus impulsores y presidente de la Caja de Canarias. Decían Beatriz González y otras personas jóvenes que estaban en la comisión en aquellos momentos que temían que al profesor Marrero le diera un infarto, pero también decían que no le podía dar un infarto porque tenía muy buen corazón, y esto lo define muy bien. Jerónimo Saavedra ha sido profesor de Derecho de Trabajo en las facultades de la Universidad Complutense de Madrid, de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria. Durante su mandato como vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de La Laguna, se pone en funcionamiento la sección de empresariales en Las Palmas de Gran Canaria, en 1976. Maestro de profesores y catedráticos de esta universidad, es conocido fundamentalmente por su faceta política. Ha sido presidente del Gobierno de Canarias, ministro de Administraciones Públicas, ministro de Educación y Ciencia, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y diputado del Común. Su visión del proceso de la creación de nuestra universidad desde su óptica académica y política nos enriquece muchísimo este proyecto. Sobre todo porque en el momento de su participación en la promotora era a su vez director de un colegio mayor y profesor en la Universidad de La Laguna, con lo cual le situaba en una posición compleja cuanto menos. A su izquierda, Lorenzo Larte, profesor ayudante durante varios años en la Universidad de Madrid y también profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Entró en el mundo de la política en 1973 y desde mayo de 1974-77 ocupó la presidencia de la Mancomunidad Provincial y del Cabildo Insular de Las Palmas de Gran Canaria, donde apoyó de forma decisiva la entonces Politécnica de Canarias. El 22 de junio de 1986 fue nombrado vicepresidente y consejero de presidencia del Gobierno Autonómico de Canarias y presidido por Fernando Fernández Martín. El 27 de diciembre resultó elegido presidente del Consejo de Gobierno canario, lo que hace que en mayo del 1989 sea el firmante de la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias que crea la ULPGC, siendo consejero García Ramos. Él ha sido una persona también de estrecha confianza del presidente Suárez. Y su visión, por un lado, desde sus responsabilidades en el gobierno regional y sus vínculos con el gobierno estatal, nos van a dar una visión también muy acurada de aquel nacimiento. 3 figuras académicas muy relacionadas con la política y con los años de creación de la ULPGC, que sin duda enriquecen este proyecto con su visión de esos fascinantes primeros años de la ULPGC. Ese proyecto que se llama Diálogo Vivo y que estamos en su 4ª edición de su elaboración. Moderará el debate Antonio María Martín, director del Servicio de Publicaciones, una persona con una dilatada experiencia en periodismo, en la edición. Yo estoy seguro de que vamos a disfrutar muchísimo hoy de esta tarde y sin más les dejo en debate. Tienen
plena libertad de cátedra para decir lo que quieran y no hay censura ninguna. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muy bien, pues buenas tardes a todos y en especial a nuestros tres invitados. La verdad es que para mí es un placer poder actuar como moderador en este diálogo con tres personalidades tan relevantes, porque no es muy común en una reunión universitaria como es esta, pues encontrarnos con dos presidentes del gobierno de Canarias, un exministro y el presidente de la gestora que de alguna manera canalizó pues lo que fue finalmente la creación de nuestra universidad. Por tanto, para mí es un placer y un honor. Se ha convertido ya en una especie de costumbre en estos debates preguntarle a los intervinientes que han sido profesores de esta universidad. Ya sabemos que aquí todos somos docentes. También don Lorenzo Olarte fue ayudante de la Cátedra de Derecho Penal en la Universidad Central, como se ha dicho. Pero le preguntamos un poco cómo llegaron a esta universidad, es decir, cómo entraron, por decirlo así, aquí. Es decir, tenían la idea ya desde el momento de, bueno, aquí no porque no había universidad, pero de quedarse en Canarias o, en fin, algún detalle sobre esto. En este caso me dirijo a ustedes, que son los dos que han sido profesores de esta casa. Bueno, yo he estado hasta 1970 vinculado a la Universidad de Madrid y en consecuencia seguía muy episódicamente la vida universitaria de Canarias, exclusivamente los meses de verano que venía de vacaciones y de resto es a partir de 1970, octubre, cuando yo me incorporo como profesor a la Universidad de La Laguna. Y ahí me encuentro con una serie de compañeros. Yo había hecho los primeros años de mi carrera en la Universidad de La Laguna, del 53 al 56, y antiguos profesores como don Felipe González Vicén, como Ercindo Trujillo, Hernández Rubio, todos esos pues me permitieron entrar de lleno en la problemática de Canarias a través de un instrumento que el rector Hernández Pereira puso en marcha, que era una orden, creo, ministerial del año 69, que creaba el Instituto Universitario de la Empresa. Al mismo tiempo que yo me había incorporado a La Laguna, había venido conmigo como catedrático de Derecho Mercantil el profesor Rafael Jiménez de Parga, que había sacado las oposiciones, y nos conocíamos de Madrid como profesores no numerarios de la época, y entonces me dice, el rector me ha pedido que me encargue de la dirección del instituto universitario, pero como yo voy a estar aquí poco porque era la práctica habitual de entonces que muchos profesores venían los lunes y se marchaban los miércoles a Madrid, daban los clases en La Laguna, encárgate tú de secretario de este Instituto Universitario de la Empresa. Yo tenía una especial vertiente en mi formación que no es frecuente en los juristas ni entre mis colegas de Derecho del Trabajo, y es que yo me había diplomado como en la Escuela de Organización Industrial en la rama de Administración de Empresas del año 63-64, creo que era la séptima promoción. Y también di mis primeras clases en las dos primeras promociones del ICADE, de los jesuitas, hoy dentro de la Universidad de Comillas. Y ahí era, diríamos, la única enseñanza vinculando derecho y empresa que se daba en España. Solo había una facultad, creo, en Valladolid, y la Facultad de Económicas de la Complutense en Somosaguas tenía una asignatura que era Economía de la Empresa. Fernández Pirla era su profesor y era, diríamos, ahí se empezaba y se acababa los conocimientos de la problemática empresarial. Entonces, cuando llegué a La Laguna y me encargo del IUDE, pues inmediatamente montamos un curso trayendo profesores de la península, de gente, gerentes de empresa, etcétera, para empezar a despertar la necesidad de contar con un buen equipo de gestores en nuestras empresas. Y coincide ese fenómeno con una circunstancia política general que tenía muy preocupada a la sociedad canaria. Había habido a final de los 60 una sentencia del Tribunal Supremo que consideraba que el sistema que venía desde los puertos francos de Alvarado Murillo, es decir, el arbitrio de lujo que existía, o el impuesto de lujo, que era recogido
gestionado por los cabildos insulares, pues que no tenían razón de ser y que la legislación del Estado que se aprobaba en ese momento era la que había que aplicar en toda Canarias. Eso provocó una reacción de la burguesía canaria, los medios de comunicación estuvieron ahí dándole al tema al final de los 60 y entonces aproveché, como acudieron a mí algunos economistas vinculados, diríamos, a las distintas organizaciones políticas entonces prohibidas en nuestro país y principalmente economistas de Las Palmas, y montamos un debate sobre qué régimen fiscal debería tener Canarias y eso desembocó en unas asambleas en la Universidad de La Laguna, aprovechando, diríamos, el escudo del YUDE y en Las Palmas la Escuela de Peritos Industriales, que era el único centro universitario junto con los profesores mercantiles que había aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y de ahí salió un proyecto de estatuto del YUDE que provocó la reacción del régimen, como era de suponer, pero estamos hablando de la primavera del 72 y es justo en julio del 72 cuando se aprueba la Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que es la primera en nuestra historia, diríamos actualizando el régimen derivado de la concepción de Puerto Franco de Bravo Murillo. Entonces, se produce el cambio político en nuestro país, afortunadamente, y entramos a la problemática ya de la universidad y de las exigencias y reivindicaciones de universidad en la isla de Gran Canaria, en particular en su capital. A mí, en ese periodo de los 70, aparte de lo del YUDE, se produce la creación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna. El profesor Comerciano Trujillo, que era catedrático de Teoría del Estado, constitucionalista, se había ido a Santiago de Compostela en la Facultad de Derecho, pero al crearse esta facultad, creo que fue el año 74 más o menos, viene y el rector de entonces le encarga el decanato y me llama y me dice, tú te vas a encargar de poner en marcha la rama de empresariales y te vas a encargar como vicedecano y eso se va a hacer en Las Palmas. Y eso fue el motivo porque ya, diríamos, por un pie en la laguna, manteniendo las clases en Derecho el primer año, empezó el octubre del 76, y en las enseñanzas empresariales. Yo quiero también aquí recordar la colaboración que en esa época tuve de Lorenzo Olarte, que estaba al frente del Cabildo, y de Juan Pulido Castro, que fue su sucesor en el Cabildo, porque yo fui a su despacho a pedirle el apoyo para un local, porque creo que estaba vinculado como presidente de la Caja Insular de Ahorros, y el primer curso de esa sección de empresariales se hizo unos barracones en la Ciudad del Mar, decía, en la zona que hoy está cerca de la calle Juan 23 y Luis Doreste Silva. Y en ese bloque ahí estaban, en un solar vacío, los barracones. Y entonces ellos concedieron un piso en Luis Doreste Silva, que hoy lo ocupa la UNED, y ahí se impartieron durante 2 cursos la sección de empresariales, que conforme al sistema o reforma universitaria de Villar Palasí del año 1970, había creado el grado de diplomatura y el grado de licenciado, de forma que los profesores mercantiles salían diplomados y pasaron a hacer cuarto y quinto y obtendrían en esa sección de empresariales de la Facultad Dependiente de La Laguna el título de licenciado en empresariales. Así transcurre hasta que se alcanza el cambio político y la irrupción de la autonomía en nuestra comunidad autónoma y en el país en general. Y ya ahí ya como espectador y como dirigente político de los socialistas en Canarias, pues tuve que seguir muy de cerca. Ya yo estaba de diputado en las constituyentes, ahí no se planteó porque el objetivo principal era trabajar en la elaboración de una buena constitución, que sería la del 78, pero ya la primera legislatura del 79 al 82. Ahí recuerdo en la comisión haber participado en la única reivindicación que en ese momento se hizo sobre los estudios universitarios que habían creado en Canarias, tanto arquitectura como ingeniería industrial,
dependientes, secciones o algo similar de Madrid. Y ahí se crea la Universidad Politécnica, si mal no recuerdo, cuando gobernaba la UCD Adolfo Suárez en España. Yo me acuerdo estar en la comisión correspondiente, ahí votamos. Entonces, cuando llega la autonomía, ya se ha acrecentado en la fase preautonómica, es decir, entre el 78 y el 82, el movimiento reivindicativo en la ciudad. Y eso, como yo seguía estando principalmente en la Universidad de La Laguna, pues me gustaría dejarle la palabra, no voy aquí a monopolizar todas las fases históricas, cuando empieza a moverse, crean la plataforma y va a desembocar en una gran manifestación. Pero eso sí, quiero completar aquí para que comprendan los obstáculos que había a la política que como presidente del gobierno tuve que desarrollar en materia universitaria en la legislatura primera de nuestra autonomía, que es el 83-87, que la posición del Partido Socialista tuvo sus problemas para fijar la posición respecto a la reivindicación de la universidad plena o completa para Las Palmas de Gran Canaria, hasta el punto que cuando va a convocarse la manifestación, creo que era por el 81, tuvimos una reunión de la comisión ejecutiva del partido, yo era secretario general y el presidente era Alberto de Armas, que era senador del partido y que también había formado de la organización en la época clandestina de la dictadura. Y ahí tuvimos un debate porque no entendían, que determinaba lo que teníamos que definir la ejecutiva, si el partido acudía o apoyaba o no esa manifestación. Y ahí el partido, probablemente el hecho de yo ser secretario general tendría más peso que el resto. Lo cierto es que se decidió participar y apoyar, y entonces el propio presidente Alberto Armas dimitió de la presidencia de la Ejecutiva Regional del partido. Y aquí me detengo para luego hablar de la fase autonómica, porque esa fase, diríamos, más social, más colectiva, Antonio Armas Antonio Marrero tiene mucho más que contarnos, sí. Sí. Muy bien. Evidentemente, ¿tú quieres hablar, Lorenzo? Oh, Sí. Evidentemente, Jerónimo ha dicho una cosa muy importante. El IUDE fue un elemento, un instrumento de vinculación con agentes sociales y profesores de otra universidad. Y eso es importante para imbricar la sociedad. Y de ahí salió un libro muy famoso, riguroso, de Antonio Carballo Cotonda, que todos los fiscalistas lo siguen utilizando. Y todos vivimos aquella época porque en realidad él está hablando de personas como Vieite y Vergasa, que a través del CIE también intervinieron en ese proceso. Pero en definitiva, hablando de mí, ¿por qué me dedico yo a la universidad? Porque me llaman que faltan profesores en la escuela de empresariales. Aquí cerca estaba la escuela de empresariales, un edificio que se estaba cayendo, que ahora creo que es de la Fundación Mafre. Mm, y evidentemente empiezo en esa facultad y yo era un poco revoltoso y moví a los alumnos porque el edificio estaba cayendo y nos hicieron unos barracones, que es a los que Jerónimo se refería. Daba varias materias, ya yo era trabajador de la caja, me había venido de Tenerife porque yo también trabajé en Tenerife y conozco y viví en el colegio mayor porque estaba estudiando y trabajando. Y evidentemente cuando me vengo en el 76, Jerónimo pues viene a crear la facultad de empresariales, a ponerla en marcha. La sesión de empresariales, que comienza en cuarto curso. La materia prima de alumnos venía de la escuela de empresariales, que- histórica, desde, desde el siglo XIX, y evidentemente y que estaba aquí en Santa Ana. Luego, como se estaba cayendo, se puso en la Plaza Santa Ana. La facultad en cuarto curso empezó en la planta octava de un edificio que era de la UNED, pero era de Protucasa. Tuvimos que ir a hablar, Jerónimo y yo, con Protucasa y con Lorenzo Olart. Y nosotros fuimos los encargados de buscar los primeros profesores de cuarto curso. Y evidentemente, en esa situación comenzó a funcionar la facultad de empresariales, que dependía, que era una sesión, pero era una facultad desde un principio depauperada. Pocos profesores, pocos medios, no teníamos representación ni estatutos en la Junta de Facultad de La Laguna. La Junta de la Facultad de La Laguna, lo que hacíamos nosotros es ir, Beatriz, Jerónimo y yo, a representar
a la Universidad de Las Palmas, pero nuestra intervención y nuestro poder y nuestra competencia era en ruegos y preguntas. Y a nosotros nos quedamos sorprendidos cuando allí veíamos ya en los años 78 que ellos hablaban, punto número 3, construcción del edificio de económica. ¿Y nosotros qué? Cuando no tenemos sino 2 aulas pequeñitas en la octava planta y luego nos fuimos a empresariales y tuvimos que, con varios conflictos, luchar con Miguel Falcón porque nosotros nos dejó la última planta y no teníamos espacio ni para poner una fotocopiadora. Degradación de espacio, falta de profesores y evidentemente y también falta de medios. Tengo que decir, yo era el tesorero, Jerónimo era el vicedecano, Juan Manuel García Falcón era el secretario, y tengo que decir que no teníamos libros. Yo abría el despacho y veía una biblioteca enorme de Jerónimo Saavedra, que la llevó allí de Bolonia, de Derecho y demás, y la verdad que me daba envidia. ¿Y sabes cómo se financiaron los primeros libros que llegó a la facultad? Por una ayuda que, como dijo Jerónimo, vino del presidente del Cabildo. Todos los años nos daba, a través de Jesús Gómez, que era el consejero de Hacienda, nos daba millón y medio para que nosotros nos compráramos libros. Pero la Universidad de La Laguna prácticamente no nos daba absolutamente nada de medio, ni fotocopiadora, ni libro, y apenas los profesores. Dábamos muchos más profesores, muchas más horas que en la Universidad de La Laguna. Ese es el ambiente de que de alguna manera ya se estaba gestando en la Universidad de Las Palmas, hasta tal punto de que decían, ustedes no tienen derecho a tener una facultad de primer curso porque ya existe la escuela de empresariales, que luego se unificó, que la unifiqué siendo yo decano, y evidentemente también Jerónimo hizo una gestión con González Seara, no sé si era ministro de UCD, y le dio 1.000.000 de pesetas para contratar a profesores y así se puso el primer año de la Facultad de Empresariales. Entonces habían 2 centros que se superponían las materias, la Escuela de Empresariales, antiguo profesor mercantil, y la Facultad de Empresariales. A partir de ahí nosotros teníamos claro que uno de los 2 centros sobraba. Ya con Rubio Rollo se consiguió a través del director de la escuela, Rafael Esparza, y yo que era el decano de la facultad, en las diferentes juntas se aprobó que disolver la escuela y crear la facultad, perdiendo aún representación, pero eso también había que hacerlo, en favor de la comunidad universitaria y en favor de la sociedad canaria. No tenía sentido que hubieran 2 centros. De hecho, eso llevó fricción y algunos profesores llevaron el asunto a los juzgados, porque no querían que la escuela, por razones emocionales, no querían que la escuela de empresariales. Pero esos son los prolegómenos de... Eso termina un poco también con una reivindicación que la llevó la Fundación Universitaria con una persona que luchó mucho por la Universidad de Las Palmas, Juan Díaz, presidente de la Fundación Universitaria durante muchos años, hasta que lo sustituyó Lothar Siemi, y evidentemente y la Zapa. Y eso dio lugar a una gran manifestación en el 82 que salió desde León y Castillo a la altura del Parque de Santa Catalina. Y ahí todavía muchos partidos y muchos políticos creían en la Universidad Regional. Yo tengo que decir que yo seguía creyendo en ese momento en la Universidad Regional. Luego cambié totalmente porque no fui a la manifestación del 82, la observé como un simple espectador, pero yo ya no creía en la Universidad no creía en la Universidad Regional. Porque incluso yo puedo decir, para andar por caso, un tema, llegaron a venir profesores de La Laguna a que nosotros les diéramos profesores para las plazas para llevarse a la Universidad de La Laguna. Nosotros en Las Palmas, nosotros nos negamos, Beatriz, Inmaculada y yo nos negamos porque nos parecía una falta, una humillación. Vinieron a decir, ustedes les sobra un profesor o 2 y nos hacen falta en historia en la Universidad de La Laguna. Nosotros prácticamente no teníamos ninguna competencia a la hora de contratar profesores ni nada. La situación de la facultad era bastante peligrosa. Estamos un poco huérfanos. Y esa es la situación anterior a los estatutos de autonomía, que los estatutos de autonomía ya va a permitir muchas cosas. Muy bien. Ya han salido aquí algunos temas que han sido comunes en los debates anteriores y sobre los que vamos a hablar más tarde, como es las relaciones complejas con la Universidad de La Laguna y la miopía, en cierto modo, de la que esta universidad hizo gala siempre con respecto a Las Palmas. Pero antes de empezar con eso y con los movimientos que tuvieron lugar en los años 80, yo quería hacer una pregunta, o mejor dicho, 2 preguntas en un plano un poquito más general. Y es en todo este despertar, por decirlo así, de las reivindicaciones Gran Canaria
por no tener una universidad plena y propia, a diferencia de lo que ocurría, pues bueno, digamos que en la isla vecina, ¿no? ¿Qué peso, o quería preguntarle, eh, qué opinan sobre el peso que ha podido tener en esta cuestión dos aspectos? Por una parte, el llamado coloquialmente pleito insular, y por otra parte, el hecho de que cuando ya avanzaban los 70 y empezaban los 80, pues se había producido una explosión demográfica, el baby boom había llegado a su extremo, y lo cierto es que una nueva generación muy numerosa de gran canarios estaba llegando a la edad en la que había que entrar a la universidad. Y naturalmente, si no se contaba con una universidad en la isla, dadas las condiciones de aislamiento que siempre supone un entorno insular, pues naturalmente podría parecer evidente que para esta generación nueva, Gran Canaria, iba a ser mucho más difícil tener acceso a la universidad, a la educación superior. ¿Creen que había un poco conciencia, primero, el posible influjo del pleito insular, y por otra parte, si había cierta conciencia, efectivamente, de que se podía malograr justamente pues toda la riqueza que suponía esta nueva generación numerosa de Gran Canaria, al no tener universidad? No sé, quizá, Lorenzo, usted que nos ha hablado en el turno anterior, ¿qué le parece? Bueno, yo voy a hacer algunas consideraciones sobre mi posición con respecto a la necesidad de que aquí en Gran Canaria existiera una universidad. Soy un osado y un temerario al venir a un debate de este tipo con dos pesos pesados, como son mis antiguos compañeros Antonio Marrero y Jerónimo Saavedra. Antonio Marrero porque fue presidente de la Caja como yo, y Jerónimo Saavedra porque como yo fue, y nada menos que 2 veces, presidente del gobierno de Canarias. Y para colmo, si hago constar que estoy un poco sordo y que este chisme que me pusieron aquí no se oye muy bien con él, pues ya verán ustedes cuál es mi situación de indefensión. Bueno, yo fui a estudiar a la Universidad de Madrid debido a la situación de dificultad económica que existía en mi casa. Mi padre era oriundo de Villafranca del Bierzo, León, donde acaba de morir Halfter, viudo de una prima mía. Pues vino destinado a Canarias, conoció a mi madre, contrajo matrimonio con ella, y en el 36, sin saber cuál fue la razón determinante de tal decisión, mediante un decreto firmado en Burgos, donde se encontraba la capital de lo que pudiéramos llamar Estado franquista, pues fue echado canallescamente de la carrera judicial sin expresársele los motivos, diciendo que el expediente se daba por terminado y sin darle la posibilidad de un recurso. Luego, con los años, pues interpuso el recurso correspondiente, y al ser nula aquella decisión, pues ni siquiera se enteró por qué motivo se le echaba, pues volvió a la carrera judicial después de ejercer como abogado para sostener a una familia numerosa, por cierto. Yo estudié en Madrid, a donde iban normalmente los hijos de padres ricos, y en Madrid, pues yo recibía todos los meses 100 pesetas para que me las arreglara el resto del mes, porque yo vivía en casa de mi abuela, y porque mi abuela vivía en Madrid, a 500 metros, por cierto, de
la Facultad de Derecho, pues entonces pues mis padres me pudieron mandar a Madrid, no para que estuviera en una facultad extraordinaria, en lo que entonces era la Universidad Central, lo que pasó luego a llamarse Complutense, y el caso es que yo fui allí dándome cuenta de que la gente que menos posibilidades económicas tenía, en Gran Canaria, muchos ni podían ir a estudiar a La Laguna. Y eso fue una pesadilla para mí. Y porque, ya que por sentido social me daba cuenta de que hacía falta aquí una universidad. Luego, en el año 1974, tomé posesión de la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria. Y mi obsesión de que Gran Canaria contara con una universidad propia subsistió, pero yo me daba cuenta perfecta de que el pleito insular era un grave impedimento para ello. Por ello, tras la visita de Adolfo Suárez aquí, conseguí que en el Congreso de los Diputados se aprobara un proyecto de ley de creación de la Universidad Politécnica. Y allí se comprendían la Facultad la escuela de Ingenieros Industriales y la Escuela de Arquitectura. Y posteriormente, yo desde el Cabildo conseguí traerme a Roberto Moreno, que fue un fichaje extraordinario por la calidad de Roberto y porque Roberto además hizo que enseguida tuviésemos nosotros un gran prestigio por la calidad de la enseñanza de la facultad que él daba. Antes de terminar mi mandato en el Cabildo, ya había conocido yo a Adolfo Suárez. Nos llevábamos siempre, desde un principio, como dos hermanos. Él me propuso que me fuera después de renunciar a un par de cosas, incluso ser ministro, me propuso que fuera consejero suyo, de manera que todos los temas atinentes a Canarias que se vieran en el Consejo de Ministros tenían inexorablemente que pasar por mí, que verlo yo e informar yo al Consejo de Ministros. Pero antes de ir a Madrid, yo dejé algo que creo que fue de gran importancia. Allí empezaba ya el ronroneo de la necesidad de tener una universidad completa y de que también las letras tuvieran el amparo de la docencia universitaria. Y había un conjunto de personas que eran partidarias de que el campus universitario se hiciera a la salida de Las Palmas por los alrededores de la potabilizadora. Y otra posibilidad en la que yo en el acto caí y fui un poco alma mater de la misma, era que el campus universitario estuviera en Tafira. El clima era mejor, la belleza del lugar incomparable y un lugar cercano a Las Palmas, porque la realidad aquí que nosotros tenemos una sensación siempre enorme de la distancia, una cosa exagerada, la realidad es que hoy contamos con uno de los campus universitarios más bonitos de toda España y además ideal para la actividad que se va a realizar allí. Entonces yo cuando me marcho ya dejo prácticamente apalabrado el contrato de compra-venta con
con los Bettencourt Manrique de Lara, que por la parte familiar, por Manrique de Lara, pues eran propietarios de todos aquellos terrenos. Y yo los llamé, les dije que nos lo vendieran y que si no lo vendían, los teníamos que expropiar y que pues, era mejor llegar a un acuerdo en el precio. Efectivamente, llegamos a un acuerdo del precio y lo compró el Cabildo. Dejé el acuerdo de comprarlo y ya me fui con Suárez. Pero el Cabildo llegó a un acuerdo y lo compró por unas 400 pesetas el metro cuadrado. Así que creo que fue una buena operación la del Cabildo y la de aconsejar que se hiciera allí. Entonces, pues yo me fui con Adolfo, estuve con él pues una temporada, volví a Canarias y ya cuando volví a Canarias y fui presidente del gobierno, pues fue cuando tuve la oportunidad de que se creara la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Al pueblo es a quien hay que reconocerle que eso haya sido una realidad. Muy No bien, quiero pero adornarme con plumas ajenas, porque si yo firmé el decreto, cuando dijeron qué valiente es Olarte para firmar este decreto cuando está gobernando con ATI, que había que tener cierto valor también, pero el valor habría sido que teniendo la posibilidad de firmar el decreto de creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dejase yo que pasara esa posibilidad sin hacerlo. Y ya luego en una segunda intervención, porque reconozco que la mía ha sido un tanto extensa, pues entonces les hablaré de cómo se pudo construir la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la época en que yo era presidente. Y contaré algunos secretillos que yo creí que solo iban a permanecer recónditos en mis memorias, que todavía no he logrado acabar, pero hoy, sin embargo, dada la importancia que yo creo que tiene este acto, por lo cual hay que felicitar efusivamente al señor rector de la universidad, pues posteriormente, como digo, a todos ustedes les revelaré y servirá para generar conocimiento cómo fue posible firmar el decreto de creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. muy bien, pues estaremos esperando. Muchas gracias. Lo que sí me ha quedado claro después de esta intervención es que quizás para los más jóvenes ahora la sensación que se tiene es que todo este gran movimiento social de los 80 era un movimiento unánime, pero en realidad me doy cuenta de que no exactamente había sido así, porque he visto que, por ejemplo, Lorenzo Larte se ha manifestado como desde el principio partidario de la creación de una universidad, pero veo que ustedes al principio eran más reticentes, apostaban o le daban un margen de confianza a una universidad, digamos, regional, a una universidad canaria, ¿no? Ya sabemos, por lo menos por los demás debates, nos quedó claro que naturalmente la miopía de la Universidad de la Laguna hizo eso imposible, ¿no? Pero lo que sí que me preguntaba mientras los estaba escuchando, digo, bueno, donde realmente se plantearía un grave problema sería en el seno de los movimientos nacionalistas, ¿no? Porque me imagino que, claro, cuando lo que se estaba luchando era por, en cierta manera, encauzar los particularismos insulares y, por decirlo así, hacer comunidad, de pronto nos encontrábamos con la posibilidad de que se produjera una atomización de las universidades en varios lugares, ¿no? ¿Creen que efectivamente ustedes que lo experimentaron de primera mano, ¿no? Quiero decir que en el seno del nacionalismo esto fue un proceso desgarrador o tuvieron que asumirlo simplemente como una necesidad inevitable? Entonces es difícil porque yo nunca he estado metido en el nacionalismo y en consecuencia no sé. Antes de contestar a ese tema y la relación con el tema del proyecto insular,
hay que completar el panorama al que ha hecho referencia a Lorenzo y que hemos hecho referencia también nosotros, Antonio y yo, que es que a esas universidades, a esas enseñanzas técnicas que había, más el remedio o la especie de pequeño gesto de empresariales, hay que reconocer que la ley universitaria entonces permitía la existencia de los colegios universitarios. Y ahí también el Cabildo de Gran Canaria asumió un papel importante en los años 60, creo, de 70, y ahí surge el Colegio Universitario de Medicina, el Colegio Universitario de Historia, creo, y el de Derecho, que solo Teología. podían dar clase hasta el nivel de diplomatura, y no podían ser ni acabar los estudios de licenciatura. Entonces, ese era el complejo, diríamos, de sí, matricúlate, pero luego ya verás, arréglatelas tú, porque tendrás que ir a seguir y completar tus estudios en La Laguna, en Madrid o donde quieras que sea, ¿no? Entonces, volviendo al tema, el pleito insular, para los movimientos progresistas, que eran todos clandestinos, ilegales, nunca se usó. Es decir, precisamente si hay autonomía en Canarias, se debe gracias a los movimientos, a los partidos progresistas. Esto hay que reconocerlo, porque yo, no sé, Antonio no tenía quizás esas responsabilidades políticas. Yo he tenido que reunirme para convencer ya en la Constitución aprobada a los dirigentes de la UCD que el Estatuto de Autonomía de Canarias tenía que tener un parlamento y un gobierno, porque aquí esa gente que votó masivamente a la UCD en el 77 y en el 79, se creía que todo se resolvía a base de mancomunidad de cabildo y que entonces el gobierno era los 7 presidentes de cabildo o algo similar y un pleno sería, pues no sé, pero en definitiva no querían plantearse la virtud, o sea, la vertiente política que la autonomía en la Constitución española tiene. Pensaban como mucho un avance administrativo, pero nunca político. De forma que ese tema del pleito insular no esperaba en el tema universitario, entre los, diríamos, los principales protagonistas que llevaron el movimiento aquí. Yo creo que ninguno de ellos los conoce mejor Antonio que yo, pero creo que no, que ese tema no. Lo que sí influye luego en el comportamiento de los nacionalistas, cuando los nacionalistas se autodefinen así, porque primero no eran nada más que insularistas, eran las agrupaciones insulares de Canarias, A y C, ese era hasta el año 80 y hasta el año 93 lo que sería el precedente de Coalición Canaria. Entonces, ahí, claro, el protagonismo de ATI dentro de las AIC, que luego estaría en el gobierno de Lorenzo, montaron una gran manifestación y que hay que reconocer que el presidente Manuel Hermoso, que es diríamos, el que le da el empujón y sale el nacionalismo canario en el año 93, ha reconocido que fue un error, lo ha dicho en varias declaraciones que yo estaba presente, y que fue un error haber apoyado o promovido esa manifestación en Tenerife contra la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, volviendo a la situación de la manifestación, y no es que hubiese un enfrentamiento aquí, únicamente lo que la visión, y vuelvo otra vez a las fuerzas progresistas de la clandestinidad, hay una asamblea el año 72 en el gabinete literario, cuyo presidente era un diputado de las Cortes franquistas, Manuel Padrón, y que era por el tercio familiar, de cabeza de familia, que esa era la llamada democracia orgánica del franquismo. Y ahí se celebró una asamblea y yo vine y me reuní con los compañeros socialistas en casa del gran pintor Felo Monzón, con los socialistas históricos que había aquí en Las Palmas, Juan Rodríguez Doreste, Ángel Tristán Padre, etcétera, y yo les expliqué cuál era la posición que teníamos y que ellos aquí también la asumían desde la perspectiva regional en la clandestinidad. Y era que primero había que abordar, y eso fue magistral la intervención de Fernando Sagaceta en la citada asamblea del 72,
en la que al final yo no pude intervenir porque fueron todas de las intervenciones y no usé la palabra porque además coincidía perfectamente con la posición de Sagasta, que era: no se puede empezar a construir la pirámide por el vértice, dado el altísimo grado de analfabetismo que había en Canarias. Si cuando se constituye la autonomía canaria estamos, después de Extremadura, con la mayor tasa de analfabetismo, los que tenemos la educación como compromiso fundamental para cambiar una sociedad, pues pensábamos que había que empezar por construir escuelas y permitir a todos el derecho a la educación como un derecho fundamental y básico, ¿no? Eso es lo que explicará, en el fondo, lo que mismo Antonio ha señalado respecto a la perspectiva de la manifestación y de lo que queríamos unos cuando se hablaba de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y que querían otros que a lo mejor no estaban comprometidos políticamente, pero que respondía a una necesidad evidente porque la gente, los de Lanzarote de Fuerteventura, La Palma y tal, no entraban en la cuestión porque sabían que al fin o iban a matricularse a La Laguna o tendría que venirse a matricular a Las Palmas. Entonces era una cuestión centrada básicamente entre los dirigentes sociales, líderes sociales y políticos de Gran Canaria y de Tenerife. Sí, evidentemente es lo que ha dicho Jerónimo. Estuvo en el 96 en un acto clausura de curso Manuel Hermoso y yo con él no me hablaba, pero lo invitamos y él reconoció que había sido un error, porque era inevitable que existiera la Universidad de Las Palmas como existieron varias universidades en Andalucía y en aquel momento en Canarias nos apoyaban los gallegos porque estaban creando 3 universidades. Y además había una cosa que se llama Estatuto de Autonomía, que con las competencias de la universidad las tenían el gobierno autonómico. Y evidentemente es un proceso, el de la Universidad de Las Palmas es un proceso porque el Museo Canario pidió en su momento la Universidad de Pesca. Juan Díaz, Bermejo, Nicolás, etcétera, etcétera, Carlos Bo, se reunieron en el Comité Literario y hicieron una declaración pidiendo la Universidad de Las Palmas. La Universidad de La Laguna cedía algunas cosas. El colegio universitario se creó, donde con las carreras facultades veterinarias, la sesión de empresariales, pero evidentemente las fuerzas potentes y poderosas en Tenerife eran contrarios, especialmente Tenerife, lo viví yo, a mí me llamaban el loco, porque no querían, defendían los intereses universitarios porque es la universidad y las economías indirectas que genera eso. Yo me acuerdo porque fue un movimiento mediático la promotora y tener debate y yo tener que cortar porque quien me ponían enfrente para debatir, el Radio Club Tenerife era el dueño de una lavandería. Como ¿por qué la Universidad de Las Palmas? ¿Por qué se la van a llevar? Evidentemente era un proceso inevitable. Estaban cortados la expansión del colegio universitario, estaba cortado las facultades empresariales, veterinaria estaba en Zárate, veterinaria estaba en unos locales, en un cuchitril de Zárate, no había posibilidad de esto avanzara. Y evidentemente el movimiento fue desgarrador para las AICs, especialmente para ti, sí. Yo eso lo tengo claro porque lo viví. El movimiento fue unitario en la provincia, en la isla de Gran Canaria, sí. Fue un movimiento social, autónomo, dinámico y que se empujó. La comisión promotora, que nació en el 87, porque evidentemente veíamos que la situación ya era insostenible, nació un poco en empresarial, a través de una ley de iniciativa popular que ya había, eso permitía el Estatuto de Autonomía, había ya una ley, la ley de iniciativa popular de la vivienda, y redactamos una ley en folio y medio en la cafetería moral de 3 personas y evidentemente creamos una comisión promotora de 6 personas que fuimos a Tenerife el 19 de noviembre de 1987 e introducimos en el registro el proyecto de ley. Y allí me dice un funcionario, la que se va a formar, Antonio. Dice, yo le dije, pues sean un poco ustedes sensatos. Esa comisión promotora pues estaba
con profesores de la Facultad de Empresariales, Asunción Besley, Beatriz González, yo, Carlos Guitián, el presidente del Colegio de Psicólogos y, y- y Paco Quintana. Pero había más gente en la comisión promotora y yo creo que es de justicia reconocerle el trabajo que hicieron Juan Díaz, Teodoro Luján, Juan Antonio García, Aníbal Santana, Musli, Juan Manuel García Falcón, porque era una comisión informal. Blanca, la madre del presidente del Tribunal el de anterior presidente del Tribunal de Justicia, y nos reunimos en el Colegio de Economistas. Pero el movimiento fue unánime. Nadie nos dijo que no. Todos eran apoyos. Apoyos de los alcaldes, nos reuníamos con los alcaldes, Juan Díaz, Beatriz y yo, en la aldea, con todos los alcaldes, con el presidente del Cabildo. La radio y los periódicos se volcaron con nosotros. Los anuncios publicitarios eran gratis, nos ayudó mucho en la publicidad Atlantic, todos eran ayuda. Nosotros lo que teníamos que hacer es tener el movimiento en vivo y con una estrategia determinada. Todas las semanas teníamos ruedas de prensa explicando la situación. Y evidentemente la otra parte se ponía muy nerviosa porque veía que era difícil, pero ellos no querían en absoluto la universidad. Hasta tal punto que cuando nosotros hicimos la manifestación el 19 de mayo del 88 con el famoso manifiesto del Santa Ana, que es anterior a defender la ley de iniciativa popular, la toma en consideración. La toma en consideración que ahí se respondieron dos leyes, porque al mismo tiempo que nosotros presentamos una ley, el Cabildo, presidido por Carmelo Artile, también presenta otra ley. Nosotros no teníamos ningún inconveniente y confluyeron las dos leyes y evidentemente toda la ley de la toma en consideración y la ley aproximadamente se aprobó por tres cuartos de votos de los 60, más o menos. Evidentemente se partió el CDS, Olarte ahí hizo una labor tremenda, el Jerónimo, el PSOE votó por unanimidad, un voto se levantó a la hora de La votar, un abstención. fumero se levantó, el PP también se partió, el de Las Palmas votó a favor y el de Tenerife votó en contra, pero las AIC tenían una influencia tremenda en los herreños, tenían una influencia tremenda en el de Fuerteventura y en Los Palmeros. Evidentemente ahí quien tenía el pivote de tomar las decisiones eso lo vi yo en las anécdotas que podía contar y evidentemente hasta tal punto que la ley se discutió el 25 de abril y el 25 de abril la ley se tuvo que parar porque presentaron aprovechando un artículo de la autonomía, los herreños se levantaron, se llamaban vulgarmente, se le decían los padrones, se levantaron y dijeron, alto ahí, la ley no se aprueba, hoy no se aprueba. Se aplazó 24 días porque afecta a los intereses, yo no sé por qué, en qué le faltaba, a los intereses de la isla de Hierro. Entonces hubo otro pleno el 26 y se aprobó. La ley en la Universidad de Las Palmas apareció con gran alboroto, gran alegría, con la firma del arte el 5 de mayo de 1989. A partir de ahí viene un proceso, porque nosotros también teníamos dictámenes jurídicos. Nuestro abogado era Santiago Muñoz Mallado, que hoy es el presidente de la Real Academia Española. Ellos tenían a otra persona, Tenerife tenía otra persona, que hoy es un tipo, Sosa Vázquez, que el diputado sí, era el abogado de La Laguna, era el diputado de Ciudadanos o de UPD. Sí, es el abogado de la Universidad de La Laguna. La ley entra, se presenta un recurso en el Constitucional y como es lógico, el sistema universitario corresponde, la reorganización le corresponde a la comunidad autónoma. Pero él mismo me llama y dice, Antonio, ya tenemos universidad, el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. Evidentemente, a eso se referirá al arte. Pasamos un verano, el verano del 89, peligrosísimo porque hubo un debate que no hacía falta decreto para reescribir los centros. Y nosotros decíamos que sí. Al final apareció el decreto. Fernández Caldas se negaba rotundamente. Y al final apareció un contratiempo. La Laguna dice, stop. Los estudios de medicina no se amplían en Las Palmas. No, ese era nosotros nos negamos rotundamente, nos plantamos
el rector de la Politécnica, pues nosotros actuábamos en coordinación, como tenía que ser, con la Universidad Politécnica, nos plantamos porque ellos no querían que crear la Facultad de Medicina de Las Palmas. Evidente interés. Al final dimitió Fernández Carta, no sé si tú nombraste luego García Ramos. a García Ramos, me parece que lo nombraste, pero estuvo, entre medio estuvo Luis Hernández también por ahí. Sí, sí. Es que ahí es donde está Sí, el problema, ahí sí, el tema. yo me lo imagino. Pero, en fin, García Ramos, que era simpatizaba con nosotros, como Clavijo también, el famoso catedrático, había gente en La Laguna que veía lógico el tema. Y entonces se creó la Universidad de Las Palmas, empezó a funcionar en el curso 89 con una cosa curiosa casi única en España. La Universidad de La Laguna decreta un cierre patronal. Es decir, aquí no se da clase porque los centros son nuestros. A tal punto creían que eran ellos que los profesores de la Universidad de Las Palmas estuvimos 3 meses cobrando por la Universidad de La Laguna y por dinero que no se devuelve, y por la Universidad de Las Palmas, porque La Laguna se seguía en sus 13 hasta que se cansó de que nosotros pertenecíamos a la Universidad de La Laguna. Y la Universidad de Las Palmas decía que no. Y evidentemente también hicieron un decreto de restricción de los profesores que estábamos en La Laguna, como era lógico, a Las Palmas, donde curiosamente yo no aparecía, a mí no me reescribieron. En fin, pero en fin, historia aparece que yo era un fantasma en las universidades, no existía, ni La Laguna ni nada. Pues entonces, esa es la historia de la Universidad de Las Palmas, dificultosa, pero que se luchó y hubo ayuda y solidaridad mediática de asociaciones de vecinos, sindicatos, empresarios, huevos municipales. María Márquez es una persona a la que hay que respetar su ideología, luchó mucho por la universidad. Olarte, nosotros nos reuníamos continuamente con Olarte, y Olarte sabía si el tema lo tenía que llevar al grupo parlamentario o al partido en función de la correlación de fuerza. Jerónimo se mantuvo firme, tuvimos el apoyo de Pedro Lescano, de Vieite, no tanto el de Victoriano Ríos, que en paz descanse, porque, en fin, cuando yo iba a defender la toma en consideración me decía, 4 minutos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y pues eso es lo que hay. Al final, pues, todos amigos y se sigue con la idea de que era regional. Nosotros teníamos una concesión regional de la universidad y de la vida canaria. Nosotros no, yo nunca voy a defender el insularismo, y eso me imagino que lo teníamos claro, y todos los que están ahí eran gente progresista, gente de centro, de izquierda, aunque nosotros no mirábamos la ideología. Y la verdad es que una vez que el proceso se puso en marcha ya está claro que era imparable. Mm. Pero también es verdad que antes se ha hablado de que efectivamente se crearon en la península precisamente porque los baby boomers llegaban a las universidades, se crearon universidades en todos lados. En Andalucía, por ejemplo, ya eran universidades, en realidad 8 universidades, ¿no? Cada una capitales de provincia. Pero también es verdad que las cosas podían haber sido de otro modo si La Laguna a lo mejor hubiera sido menos una universidad menos lagunera y más canaria, ¿no? Lo digo porque no en todas las comunidades autónomas se hizo lo mismo. Por ejemplo, en la Universidad del País Vasco solo se creó la Universidad que solo funciona la Universidad del País Vasco. Y en Castilla-La Mancha lo mismo. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Pues se optó por una descentralización, pero por una descentralización que no fuera yo mando y descentralizo, sino todo. Entonces es posible. Y hombre, y a lo mejor yo creo que quizás lo más sensato habría sido un modelo como el de la Universidad de California, ¿no? Es decir, que en realidad es Universidad de California, que tiene 11 campus, ¿no? Irvine, Santa Bárbara, Berkeley, no sé cuántos, cada uno de los cuales pertenecen a la Universidad de California, pero son todos independientes, cada uno tiene su política, sus títulos, etcétera, pero claro, constituyen una red de universidades tremendamente poderosa. Lamentablemente eso aquí no fue posible, ¿no? Y, hombre, iba a preguntar efectivamente si después de la primera de las dos grandes manifestaciones, la Universidad de La Laguna se dio por enterada, pero ya veo que no, efectivamente se mantuvieron esos 13 y no hubo ninguna manera de ceder, ¿no? No. Sí, yo quería decir una cosa. Hay algo de lo que nunca se ha hablado aquí en Canarias, y son de esos secretillos que tenemos necesariamente que tener, quienes en un momento determinado de la vida nos encontramos en el poder.
la universidad, la facultad de empresariales está aquí y la de económica está allá en virtud de un acuerdo que yo tuve con Cruz Martínez Esteruelas. A Cruz Martínez Esteruelas le sorprendió las buenas relaciones que yo mantenía con Rafael Clavijo. Y entonces me dijo a mí, pero yo venía aquí preocupadísimo y con verdadero miedo, porque la idea que tenemos en la península es que ustedes, si no están a palos en Canarias, es de milagro, porque hay un pleito, el insular, tremendo. Y yo dije, no, pero aquí los que estamos en el poder nos llevamos bien. Entonces él me dijo, pues mira, hazme tú una propuesta que yo sin decir nada, que es tuya. Yo tenía miedo que dijeran que era mía la propuesta, porque bastaba que yo dijera eso para que el chicharrerismo se volviera en contra y dijeran que no. Entonces dije, yo creo que empresariales debe ir en Las Palmas, en Gran Canaria, y en Tenerife, económica. Incluso le cedí desde el Cabildo unos terrenos en el campus universitario donde se construyó el primer edificio universitario. La escuela. Pues fue por eso precisamente. Y luego les iba a decir, porque dirán ustedes, ¿cómo es posible que teniendo a ATI en contra y gobernando con ATI se haya podido firmar el decreto de creación y regulación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? Pues se lo voy a contar a ustedes. Y estamos un día iniciando el Consejo de Gobierno, siendo yo presidente, con sede en Tenerife. Fíjense ustedes la que tuve que aguantar yo en Tenerife con el dichoso pleito universitario. Porque yo estaba en Tenerife y allí los 8 varones, parece que le llamaban a 8 personajes muy conocidos que luchaban en favor de mantener la universidad de allí. El periódico de más tirada en Canarias, que era El Día, había puesto de manifiesto que en Gran Canaria lo que queríamos era traernos para acá la Universidad de La Laguna, y la gente se lo creía, y eso contribuyó a que se exacerbara el pleito insular. Pues bien, estábamos en el Consejo de Gobierno, acababa de empezar, y en esto entra, claro, yo no podía crear la universidad aquí y firmar el decreto si no era a propuesta del consejero del ramo, que era el consejero de Educación, y el consejero de Educación era Enrique Fernández Caldas, Palmero, por cierto. Pues Enrique Fernández Caldas, quien muchas veces había hablado conmigo del tema este y era partidario de tener las 2 universidades, aunque no se atrevía a decirlo porque era de ATI, pues entra un día él en el consejo, se echa a llorar y dice, a mí ATI me acaba de cesar, me han echado de la consejería, y todo esto seguro que es debido a la cuestión de la universidad. Después me dedicó unos piropos, el hombre estaba muy nervioso, me dijo que no volvería a tener un presidente como yo si seguía en la política y tal, con lo cual yo ya vi que estaba en desacuerdo con ATI, y entonces yo lo acompañé al exterior, dije, refréscate aquí un poco y dentro de un rato pasa, porque él en aquel momento dijo que ya no era consejero. Entonces yo digo, señores, ¿me quieren ustedes proponer el consejero? Porque el de Educación era a propuesta de ATI, que estaba gobernando conmigo. No, a nosotros nos ha sorprendido esto, todavía no sabemos nada. Y yo dije, bueno, pues ustedes comprenderán que si yo ahora nombro a alguien de Tenerife
consejero, aunque sea provisionalmente, al llegar a Las Palmas me tiran al agua. Y así que de momento tengo que nombrar a alguien de Las Palmas. Perdona, Luis. Y entonces les dije, te nombro a ti consejero hasta que a ti traiga el nombre del siguiente. Le di una patada por debajo de la mesa y le pasé un papelito diciendo, no abras el pico. Desde que termine esto, sube enseguida a mi despacho. Entonces, todo siguió con normalidad y desde que termina el consejo, se van todos a tomar allí, pues, unos sándwiches y una serie de cosas después del consejo, y Luis sube conmigo a mi despacho. Llamo yo por teléfono a Roberto Roldán Verdejo. Roberto Roldán fue luego presidente del Tribunal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y había sido compañero mío en la milicia naval universitaria. Y los dos salimos tenientes de infantería marina y éramos íntimos amigos. Y a él se le había nombrado director general de universidades, pues por un acuerdo entre sotoboche, sin saberlo a ti, entre Fernández Caldas y yo. Y este era un hombre preparadísimo, un gran jurista, y entonces yo lo llamo y le digo, Roberto, mándame sobre la marcha, aunque sea un churro lo que hagas, el decreto que yo necesito para poner en marcha una universidad en Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, en media hora estaba ya el decreto, porque además él, siendo un gran jurista, pues lo podía hacer y efectivamente lo hizo. Entonces, yo, cuando recibo aquello, lo doy por bueno, no corrijo nada. Yo vi un par de cosas que creía que había que corregir, pero yo lo que quería era sacar adelante aquello de una vez, y entonces se lo pongo a Luis, y a propuesta de Luis, yo firmo el decreto, porque los decretos el presidente los firma a instancia del consejero del ramo. Y él era consejero del ramo provisionalmente Luis Hernández, y Luis Hernández, gracias a que, porque nunca me lo había firmado, me lo habría firmado ni el Fernández Caldas, ni tampoco a quien le sustituyó, porque así no se lo permitía. Pero Luis no solo se lo permitía yo, sino que él estaba encantado de firmar el decreto y de que la universidad pues tomara cuerpo, pues gracias a su propuesta. Bueno, antes de terminar con la cuestión en fin, de la confrontación entre las dos universidades, yo creo que ya ha pasado mucho tiempo. Yo creo que ya las heridas en buena medida se han cerrado. Las nuevas plantillas de profesores, quizás ya solo conocemos esto de oídas. Y lo que me pregunto es, ¿no habrá llegado quizás el momento de tratar de acercarnos un poco más? Es decir, un poco más, por ejemplo, en la línea de lo que es el sistema californiano, porque lo que parece que es un despilfarro es que con el sistema, es decir, con las dificultades económicas que tenemos todos, y más una comunidad como la nuestra, pues que no tratemos de alguna manera de coordinar o de complementar lo que son nuestros recursos. Nuestros recursos, quiero decir, nuestras titulaciones, nuestro personal, nuestras líneas de investigación, la capacidad de establecer puentes transversales que enriquezcan a nuestros estudiantes. No convendría ir en esa línea, porque ahora ya creo que estamos en plan de igualdad, ya no estamos reivindicando nada frente a la laguna, estamos al mismo nivel de la laguna y en algunos casos por encima. ¿Les parece que sería bueno hacer ese esfuerzo? Esto es ir contra la historia, Bueno, porque eso es lo que intentamos hacer sí, en la primera legislatura. Es decir, del 83 al 87, lo primero que hicimos fue reivindicar la transferencia de educación y universidades, y Luis Balbuena, que era profesor de la Facultad de Matemáticas de La Laguna y a mis compañeros en las batallas por la situación de los profesores no numerarios, era también catedrático de matemáticas de un instituto de La Laguna. Y él desarrolló lo que correspondía a la política de los socialistas en ese momento, es decir,
La idea era, en definitiva, una sola universidad con varios campus. Eso creamos un consejo universitario, eso permite incluso también que los colegios universitarios de Las Palmas, el caso de Derecho, rompiera el límite y le permitimos crear cuarto y quinto, es decir, que se acabara, aunque en virtud de la competencia que tenía ya Canarias, nos usamos mucho las sentencias constitucionales, ha hablado Antonio, especialmente yo recuerdo las sentencias que se habían provocado en torno a las universidades de Galicia, Sí, sí. por parte de Santiago ante la proliferación de la Facultad de Vigo, la Facultad de tal, de Coruña. O sea, La Coruña, Vigo. y esas sentencias del Tribunal Constitucional fueron las que nos dio seguridad a la hora de tomar decisiones en esa materia. Y esa era la vía, pero yo creo que al margen de que sea o no sea lógico que haya dos rectorados, pues si las dos universidades están y las universidades no se puede ir No, no, hacia pero yo atrás, no me porque hay que refiero. coordinar, sí, Sí, eso, pero yo creo que hay un efectivamente, sí. consejo universitario, debería reunirse y Sí, ahí estudiar. Pues claro, no tenía sentido de mi época, ¿no?, que hubiese facultades en La Laguna que tenían un ratio de alumno-profesor, creo que había profesores con 3 alumnos. Y eso hacía que la plantilla de la Universidad de La Laguna fuese muy superior a la plantilla que luego ha ido provocándose, generándose aquí en Las Palmas. Ya anticipó que en la época nuestra, que dependíamos de La Laguna, era imposible. Porque vamos, por mucho que yo fuera diputado y que fuera para aquí y para allá, el rector de turno no cedía nada, ni cosas muy elementales no era ni la más mínima autonomía, era tremendo. Yo lo ha descrito Antonio perfectamente. Entonces, que haya esa coordinación y saber que si no hay demanda en el mercado de trabajo de Canarias, pues no se puede crear determinadas especialidades o másteres. Esto es elemental que se haga por un consejo de universitario de Canarias donde estén las dos y se discuta con datos objetivamente y que no es yo tener más que tú. Si estamos en esta mentalidad, entonces vamos perdidos porque es un despilfarro y una ineficiencia en el gasto universitario. Estoy eso, totalmente de acuerdo. eso. Es que evidentemente yo creo, yo no estoy ya en la universidad, de que hay cosas transversales, hay líneas de investigación conjunta, profesores de la Universidad de Las Palmas y la Universidad de La Laguna. Hay enseñanzas conjuntas y hay máster. Yo tengo compañeros que dan el máster aquí en Las Palmas y en Tenerife, profesores de intercambio, profesores de La Laguna y profesores de Las Palmas. Pero en lo que tú dices de California, estamos hablando de un tema de cualitativo, de nivel de recursos, ¿entiendes? Importante. Y entonces, si a mí me dan los recursos y las competencias, yo no tengo por qué oponerme si hay un campo, 2, 3 campos y de hecho, aquí creo que hay 4 campos. Y de hecho, si le seguimos a La Laguna, el famoso rector que había, estaba el campo de donde está ahora al campo. Porque cuando el arte estaba en Tafira, en el campo de Tafira, quisieron meter una cuña aquí en Las Palmas. Esto es así, pues, para que se le cedían terreno al alcalde de Telde para crear la Universidad de Las Palmas en la zona Sí. del campo, para de alguna manera explotar, ¿verdad? Pero lo que somos humanos y cuando los recursos son escasos, se hacen hasta niñadas. A nosotros en la facultad, el día 19 de mayo, un jueves, yo cansado terminó la manifestación. El viernes llega un señor ya mayor para inspeccionar la facultad de empresariales. Esto es así. Y a mí me decía, yo tengo muchos compañeros, amigos en la Universidad de La Laguna, y los sigo teniendo. Me decían: Este no viene por la manifestación, no. Blanco y botella leche". Y el inspector estuvo 3 días aquí y al final nos dio la razón a nosotros porque éramos unos pobrecitos con respecto a lo que nosotros, solución negociada, sí. Hay una persona a la que yo admiro mucho, el pobre, que se llama Lizardo Martel, estuvo hasta la noche anterior negociando. Lo único que Tenerife quería ir soltando las facultades de una manera escalonada en el tiempo. Y la última, que a mí me dice Lizardo Martí Antonio, no se pudo hacer. Pero evidentemente nosotros que estamos sin profesores en la facultad empresarial, que yo hablo con una vicerrectora y le digo: mira, dame un sustituto de una profesora que está embarazada, está aquí, Asunción Berli Palacio,
Y ella dice, ¿sabe qué me contestó? No voy a dar el nombre de ella. Hasta yo me quedé pasmado. Dice, tú lo que quieres es una como el Puerto de la Luz con los Castillo, ¿entiendes? A ver, esto es verídico. Y una profesora de que conoce los análisis históricos. Pues me dijo eso a mí. Y yo no estaba ni pensando ni en comisión promotora, ni en ley de reorganización unitaria, ni en nada. Y ella dice, tú lo que quieres, eso estaba tan enquistado en la Universidad de La Laguna, porque también son intereses. Y son intereses corporativos, porque los universitarios, como todos los sectores, tenemos nuestros intereses. Se creó la Universidad de Las Palmas y ¿sabes cuál es la primera respuesta de la Universidad de La Laguna? Sacó una ristra de plazas que si yo soy presidente del gobierno la paro, ¿entiendes? Como respuesta de alguna manera pueril, lo que hicieron es sacar plazas montones diciendo, bueno, nos han quitado parte de la Universidad de La Laguna, pues vamos a sacar plazas. Y eso es la historia. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Pero si nos construyen el edificio empresarial y todo lo necesario al mismo tiempo que lo de La Laguna, si hay un reparto equitativo de recursos, si hay mismas competencias, entonces ahí no estamos hablando de dos universidades, estamos hablando de campus, cada uno con su mismo. Son maneras de reorganizarse, Sí, no tenemos ningún la problema. manera en Además, realidad. las universidades van a cambiar, no nos engañemos. Con todo lo que Sí. está ocurriendo, si las universidades no se adelantan, vamos a tener problemas, ¿entiendes? Hombre, yo lo decía en un sentido distinto, no exactamente esto, ¿no? Es decir, yo he tenido cierto conocimiento del el campus más reciente de la Universidad de California, que por Sí. supuesto también es el menos dotado y el que tiene menos recursos porque es el más joven, y también porque se creó en un lugar donde no había pues la cultura universitaria que podría haber en Berkeley o en Los Ángeles, donde fuera, pero lo cierto es que, por ejemplo, los profesores y los investigadores de ese campus, de la universidad esa, federada dentro de la Universidad de California, pues tienen acceso a todos los recursos de investigación y a todos los fondos y a todo del resto de las universidades de California. Es a lo que me refiero. Es decir, no se trata de que cada uno tiene su gobernanza, tiene sus planes de estudio, tiene todo lo que tiene, pero en la medida en que sea posible optimizar recursos y colaborar uno con otro, porque la verdad es que Totalmente de acuerdo. con la que está cayendo cada vez vamos a tener menos dinero para educación y para universidades y yo creo que es bueno las sinergias, creo yo. Pero bueno, eso es otra cuestión. Sí, más competencia, menos alumnos, Claro, competencia privada, sí. la demografía. Y sí, Estoy de acuerdo contigo. Aquí se formó un lío muy gordo con Lobo. Lobo era el vicerrector y era vicerrector en representación de Las Palmas, pero de la Universidad de La Laguna. Sí, sí. Y tenía su despacho. Y cuando ya aquí hubo universidad, le pidieron que desalojara el despacho y se negó a ello. Y no quería salir del despacho. Y entonces tuvo que salir a la fuerza y levantó un acta notarial de lo que dejaba en el despacho antes de salir del mismo. Y todas las cosas hay que contarlas. Pues esta es una de ellas. Esto es una de ellas y exactamente igual que hoy, para mí sería un motivo de orgullo enorme que hoy aquí en la universidad tuviesen la pluma estilográfica con la que yo firmé aquel decreto. Es una pluma que tiene historia. Pues yo no sé ni dónde está la pluma, porque en un par de ocasiones no me quiso recibir Lobo. Y por lo tanto, pues en mi casa se perdió. Le he preguntado a mi mujer que dónde está la pluma y qué va a saber ella si nosotros hemos hecho 6 o 7 mudanzas desde que yo vivía arriba, por arriba del monte. bueno, vamos a entrar en otro tema que también salió en los debates anteriores, que era otro centro universitario que también estaba aquí en Las Palmas, ¿no? Y que, sin embargo, desapareció después de la creación de la universidad, que es la Universidad Internacional Pérez Galdós, ¿no? La Universidad Pérez Galdós se había convertido en buena medida en una universidad de referencia, hombre, en la estela de la Universidad Menéndez Pelayo. Y, sin embargo, cuando se creó la Universidad de Las Palmas, pues dejó de funcionar, ¿no? En uno de los debates anteriores pues se comentó que, en fin, que el primer rector de la Universidad de Las Palmas, pues vino a decir que, hombre, que ya era un hito haber creado la universidad, y para decirlo, eso no lo dijo él, pero para que nos entendamos, ya se le había dado un buen zarandeón a la Universidad de La Laguna, que a lo mejor ahora era innecesario meterse también
en otras guerras con esta universidad que institucionalmente dependía de La Laguna y que La Laguna dejó morir, efectivamente. Pero lo que me pregunto es, ¿no ha supuesto esto de alguna manera pues un detrimento para lo que es la vida cultural y la vida universitaria de Las Palmas? Lo digo porque tuviéramos esa especie de, que en realidad es un tipo de universidad distinta de lo que son nuestras universidades normales, que son universidades para universitarios. Lo otro es una universidad para la sociedad. Y eso, de alguna manera, ha desaparecido. ¿Creen que habría merecido la pena haber luchado más por eso y haberlo mantenido? O quizás ya era mejor, mm, como dice Año Nuevo, Vida Nueva, ¿no? Empezar de cero y no contar con otras cuestiones. Hombre, hay personas con más criterio que yo. Por ejemplo, Yolanda Arencibia y demás, porque existe la Casa Museo Pérez Galdós, porque todo esto viene de Alfonso de Armas y ella, ¿entiendes? Y tiene una directora y hay publicaciones. Se trata del contenido y de las líneas, y si eso lo puede hacer la Universidad de Las Palmas, o si se quiere, yo no tengo ningún inconveniente no de que siga, pero la vida cultural de la ciudad de Las Palmas o de la provincia no solo depende de la Universidad Internacional Pérez Galdós, con todo lo importante que todos los apreciamos. Para mí debía haber sido un premio Nobel y que pero la cultura se puede desarrollar de muchas maneras. Y ella misma acaba de publicar un libro, la mayor galdosiana de Canarias acaba de publicar un libro que ha sido un Sí, bestseller y pero demás. Y yo creo que ella, a mí lo que me sorprende es que ella no lo haya propuesto, y no estoy desviando la cuestión. Si ella si es un tema que interesa, de alguna manera, pues ella. no, no es que interese porque eso es complejo. Crear un tipo de estructura como esa es muy complejo. La cuestión era si, ya que esa estructura ya funcionaba, si se podía haber hecho el esfuerzo de que siguiera funcionando, porque lo que es evidente es que ahora no está el horno para bollo, pero lo cierto es que eso. Yo no conozco el estatuto de la Universidad Pérez Galdós. Al no conocerlo, pues, además tengo de opinar, Sí. ¿entiendes? Porque si el estatuto lo permite y la financiación existe, pues no No, hay. no, pero no, eso ha desaparecido. Eso era Ya, oye, una pero universidad independiente, por decirlo así, que no era una universidad para dar título, sino era una universidad como la Universidad Menéndez Pelayo, como sí, otras. pero esa universidad debía tener un gestor, un representante. Ese representante tendría que haber actuado en su momento, porque ahora que tú y a mí eso me coge de lejos. Me lo estás recordando ahora y yo te digo, ¿y desde cuándo ocurrió todo eso? Desde Pues años eso, antes. no, eso No, ¿Entiendes? ocurrió. lo que es indiscutible es que en la Universidad Pérez Galdós no se había matriculado Pildain. No, es una idea interesante en la medida, ¿no? Y no nos podemos negar con el Gran Canario Universal que es Pérez Galdós, pero claro, el tema está los contenidos, la financiación y quién va a desarrollar eso, ¿entiendes? Porque por crear instituciones, eso es lo más No, fácil. pero quizás Dejarla no, morir también pero es. quizás no me he explicado bien. Yo no he dicho que se cree. Lo que estoy diciendo es que eso existía Sí, y sí. que se dejó caer porque eso en realidad, como todo lo que había o casi, o buena parte de lo que había en Las Palmas, dependía de la Universidad de Tenerife. Entonces, claro, de la misma manera que la Universidad de Tenerife pues, reclamó sus plazas de profesores, pues también reclamó la Universidad Pérez Galdós simplemente para dejarla, para hundirla, ¿no? Porque no hizo el menor esfuerzo por mantenerla. Entonces, yo lo que digo retrospectivamente, si nosotros hubiéramos sido capaces de mantener esa institución en marcha y darle un poco de vuelo, pues tendríamos una especie de ventana social no solo a la sociedad canaria, sino a la sociedad española y a la sociedad internacional, porque nosotros, la verdad es que por nuestro clima somos grandes atractores, por decirlo así, si esa palabra existe, Yo no me de cierro a la gente de idea, fuera. pero creo que Pero aquí se siguen celebrando congresos galdosianos y sí, demás, pero, ¿entiendes? pero Eh, si el no, si eso no estaba dedicado a Galdós, eso era, se le dio el nombre de Pérez Galdós, pues como si se le hubiera dado el nombre de Mahatma Gandhi. Ese era el nombre solamente. Era como la Universidad Menéndez Pelayo, no es una universidad que se dedica a los estudios de Menéndez Pelayo, afortunadamente, sino es un dinamizador social y, por decirlo así, un atractivo de gente de fuera que vengan aquí pues, a Yo te conocer puedo decir, esto. también tenemos que dinamizar a la Universidad de Verano de Maspalomas, la Universidad de Agaete, es decir, que Sí, hay tantas cosas que hacer. El problema es quién lo impulsa, los medios y la organización, y darle contenido. Y si le da claro. contenido y triunfa y es excelente, esas actividades, pues yo creo que son necesarias. También yo pienso que hay universidades que tienen, vaya la redundancia, universidades de verano, universidades de invierno,
que muchas veces son un fracaso. Pero es que esa es la Mm, cuestión, es que una universidad de verano lo tienen todas las universidades, pero una universidad que tenga cierto nivel de esa manera, es decir, con una vinculación social que no sea eso, hay muy pocas universidades, hay muy pocas comunidades españolas que lo tengan, pero bueno, sí, eso sí, da pues, igual. Bueno, yo no me niego a eso siempre y cuando no sea tampoco un escaparate solo, sino una cosa que funcione. No tengo ningún inconveniente, ni nadie, ni creo de los que estamos aquí tenemos ningún obstáculo que poner. Yo creo que tienes una cierta obsesión porque las universidades internacionales o de verano, la única que funciona es la Menéndez Pelayo. Y es una institución que viene de los años de la República, si mal no recuerdo. Incluso yo nombré rector como ministro de Educación al pobre Ernest Lluch y a Santiago Roldán. Ujú, yo O lo sea conozco. que, o José Luis García Delgado, uno de esos economistas. Entonces aquí quien sostuvo la Pérez Galdós y la que la crea, es muy buena idea en los años final de los 50, comienzo de los 60, y cuando llega la democracia, pues quien lo creó y quien lo sostenía es el cabildo, ¿no? Ahí no ha habido ningún problema. Entonces, las universidades de verano que tenemos, tanto en Adeje, La Laguna, como Maspalomas aquí, que no sé si es de la Universidad de Las Palmas, o no se sabe lo que es, no tienen tirón, porque las universidades es para que vengan alumnos de extranjeros a perfeccionar el conocimiento de castellano que tienen, primera cuestión, y segundo, que sea un desfile de figuras eminentes. Y claro, no, las figuras eminentes pues te aceptan ir a la de Menéndez Pelayo, pero no dice vaya usted hasta otra universidad internacional de no sé dónde, la de Las Palmas. Y yo creé en el primera legislatura una sección, pero que lo apoyó el Ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife de la Menéndez Pelayo. Y tenía unas oficinas en una de las Ramblas. O sea que luego, si no hay interés, repito, es que, ¿qué ofrece una universidad internacional? Cuando hay mucha competencia y sobre todo significa gasto, dinero, porque ahí no se va por 500 euros la conferencia. bien, bien. Sí, seamos Sí, realistas. Entonces, no tiene, en mi opinión, cuando estamos con los apuros, las necesidades de las universidades establecidas de tener recursos y pensando en las crisis que nos viene o cómo salimos de esta crisis, que nos planteemos montar ahí una Bueno, universidad es, internacional. entonces es lo que dice. me respondo No, yo no, mismo a mi pregunta, sí, porque perdón, no. en realidad lo que he preguntado No, sí, no es que no, que la fundemos, sino si hicimos bien. Entiendo que hicimos bien en dejarla morir, simplemente. Sí, no, Esa es la idea. el tema está, es un aspecto de transferencia de la universidad a la sociedad, conexión a la sociedad. Yo creo que nadie se niega a eso. Las universidades de verano funcionan con figuras excelentes, con temas importantes y con patrocinios. Tanto la de la Universidad Complutense como la Menéndez Pelayo, independiente que tenga una asignación gubernamental. Es decir, si no buscamos patrocinio, no, ¿entiendes? Es decir, que sí, y los patrocinios aquí son muy limitados, porque yo estuve con Juan Díaz buscando becas para la Universidad de Las Palmas, que todavía existe, y nos costaba hasta tal punto que tuvimos que ir a los ayuntamientos y al cabildo, el cabildo para dar becas para tesis doctorales. Pero las empresas, ¿cuántas empresas conseguimos? 15 o 20, no más, ¿entiendes? Sí, hay que moverse, es una labor del Consejo Social, no es una labor de la Fundación Universitaria. Los consejos sociales se crearon para eso, no se crearon solo para fiscalizar y para promocionar la universidad, se crearon también para que ayuda financiera a la universidad, vinculación financiera con las organizaciones empresariales y demás. Si nosotros conseguimos, o la universidad consigue patrocinio, pero eso es una labor que lleva tiempo y lleva dedicación como todo. ¿Sabes? Y es una labor que puede hacer la universidad. Lo mismo que profesores, colaboradores con la universidad en determinadas carreras, que te aporten sus conocimientos de práctica. Hablo de ciencia jurídica, la magistratura funciona mucho en la Facultad de Derecho, hablo de ciencias empresariales, profesores que te vayan a dar una conferencia o un curso determinado. Una persona que tiene una cátedra en fiscal, Salvador Miranda, ¿qué menos le puede pedir a la universidad que dé un curso de 2 semanas o 3 en la facultad de empresariales? Un profesor que estaba ahí y se tuvo que ir porque estaba a tiempo parcial y la universidad hizo reestructuración de plantilla y ahora está en la calle, uno de los mayores fiscalistas de Canarias, ¿entiendes? En la calle, ¿qué quiero decir? De la calle universitaria, no, ya no está en la universidad. Si no aprovechamos lo que tenemos, ¿entiendes? Es decir, ejemplos de esos hay en montones. Es decir, que profesores vinculados, llámale como quiera, colaboradores y demás,
que aporten sus conocimientos, su talento a la universidad, a montones, hagámoslo. La Asociación de Antiguos Alumnos, que la universidad tenga un registro y que cree una asociación de antiguos alumnos que de alguna manera se retraten con la universidad que le dio los conocimientos y talentos. Eso tampoco lo hemos hecho. Habrá que hacerlo, ¿entiendes? Hay muchas ideas. Si queremos que la universidad de alguna manera siga desarrollándose y sobreviviendo, porque la universidad, no quiero desmoralizar a nadie, pero es cambiante. Es cambiante por las tecnologías, es cambiante por Internet, es cambiante por la internacionalización y evidentemente los alumnos quieren dinámicas y conocimiento y quieren vinculación al mercado laboral y eso es lo que tenemos que plantearnos, ¿entiendes? Y se lo está planteando con el buen rector que tiene y el equipo rector que tiene. La universidad se lo está planteando, pero es que hay infinidad de problemas. Lo de Pérez Galdós, yo te apoyo. No, pero si yo No, 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 pero te digo, si sí, yo no lo sí, quiero pero parece proponer, que, no. Yo, parece lo que mío, te lo mío extrae. era una pregunta simplemente Sí, pero retrospectiva, mire, yo no si había se caído en podía eso. haber mantenido, a mí me da igual. Sí, te lo digo con sinceridad, No, yo no, no había caído en eso. ¿Entiendes? No había caído, no sí, sabía, porque como yo eso siempre lo he asociado a Alfonso, Sí. a tu consejero, y Alfonso a Armas. sí, Alfonso de Armas, sí, y a Yolanda Arancibia, ¿entiendes? Pues creía que eso estaba cubierto. Porque es que hay muchas universidades, por mucho que tengan la palabra Pérez Galdós Internacional, que no funciona, ¿entiendes? sí. Ujú. Bueno, No, es bueno, que tienes razón. Al principio de todo esto se decía, cuando se creó la Universidad de La Palma, se decía, hay que mantener y defender la Universidad Pérez Galdós. Sí, sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Pero claro. bueno, lo que yo quería preguntarles ahora, no cabe duda de que la creación de la Universidad de Las Palmas pues, ha sido un hito para la sociedad gran canaria y canaria en general, ¿no? Y un hito, como se ha dicho aquí muchas veces, varias veces a lo largo del debate, ha sido un hito colectivo, ha sido en realidad en fin, la población básicamente de Las Palmas, de Gran Canaria, ¿no? Que cogió a hombros, por decirlo de una manera metafórica, los restos que había por aquí, de lo que había permitido que floreciera la laguna y lo convirtió en en una universidad. Pero a mí lo que me gustaría es que me dijeran ustedes qué es lo que, de una manera breve, ¿no? ¿Qué es lo que, o cómo formalizarían lo que, lo que esencialmente ha aportado la Universidad de Las Palmas a la sociedad canaria y también, aunque ya una parte de esto se ha dicho, cuáles serían las líneas de mejora, por dónde tendríamos que mejorar mejor para hacer una función social más eficiente, ¿no? Yo creo que no hay que preguntarse qué ha aportado una Lo más importante, lo ciudad, más una importante. sociedad, porque es como estar todavía dudando de si para qué tenemos universidad, ¿no? Yo creo que esa no es la pregunta ni el problema. El problema principal es, y que no es solo de esta universidad, es de toda la Universidad Española. Afortunadamente ahora hay un proyecto de ley del ministro de turno y va por cosas que después de 30 años de autonomía universitaria, pues hay que corregir y que a lo mejor hay que reducir la autonomía. Y cuando se habla, por ejemplo, de la elección de rector y que sea mandato de 5 años y que vote y que sea posible rector una persona que no sea profesor de la universidad, pues yo creo que también, bueno, un buen camino, quizás eso sea lo americano, etcétera. Y lo fundamental es que una universidad tiene que funcionar con eficiencia. Igual que hoy el problema que tienen las administraciones españolas, que son en general ineficientes, las universidades españolas en su conjunto, ¿qué aparecen? 8 o 10 en el listado de 1000 que generalmente nos dejan ridículos a los que no estamos colocados en esos 50 primeros lugares. Y esa es la realidad. Entonces, tiene que haber autocrítica en la universidad. Tiene que saber que no puede haber tanta endogamia en algunas universidades. Yo lo he vivido en los años que he estado aquí y sé las dificultades que en determinadas áreas encuentra uno en profesores que no quiere que venga ni se saca concurso en la oposición o que el funcionamiento de los departamentos está viciado y no se valora un título de doctor frente a un juez de paz. Cito un caso ejemplo, ¿eh? Y estas cosas que no trascienden, afortunadamente, pues no contribuye al buen nivel y al prestigio de una universidad. Entonces, este sentido autocrítico me gustaría que se reflexionase hacia adentro de todo el profesorado, el claustro universitario, y sobre todo los que están en su gobierno, porque hay mucha gente dejada y cuando se habla de investigación, pues también hay que saber cuál es la investigación real o no para publicar una revista de segundo listón y ahí estar
encerrado en un despacho, aportando que luego no hay una patente que suponga un retorno. En fin, son muchas cuestiones que deberían hoy ponerse en primer lugar la Universidad de Las Palmas y la Universidad de La Laguna, sin ninguna duda, como el resto de las españolas. Por ahí yo creo que falta mucho, ¿eh? Y que hay que avanzar. Yo estoy partidario, en primer lugar, por ejemplo, de la desfuncionalización del profesorado. Eso de que un profesor, como cualquier funcionario, saque las oposiciones y ya con 25 años hasta los 65 o 70, según su libre decisión, nadie le vaya a exigir nada. Aquí ha habido problemas de convocatorias de alumnos a exámenes y que no ha aparecido el profesor. Se ha expulsado ese profesor. Y no estoy hablando de funcionarios públicos de profesión, pero asociados, por ejemplo. Esas cosas es tremenda que ocurran. Y yo como profesor de la Universidad de Las Palmas y de cualquiera que sea, me pone los pelos de punta y me indigno porque tiene que haber una respuesta. Como en cualquier empresa, ante la persona que no funciona, pues hay que tomar la sanción adecuada. De vivir en un angelismo como funciona desgraciadamente todas las administraciones, pues requiere un cambio de una ley de la función pública del siglo XXI. No estamos funcionando en el siglo XIX. Y eso está claro. Las cantidades de recursos que hay ante un cambio de plaza dentro de una administración, de jefe de servicios, vamos recargando los trabajos de los contenciosos administrativos sin ninguna necesidad. Eso vaya usted a lo social, si no está justificado, si no es procedente el despido, readmisión obligatoria. Ese sería el buen funcionamiento de las administraciones públicas, del personal laboralizado y únicamente los cuerpos de élite que requieren tareas de inspección, de fiscalización, de asesoramiento de alto nivel, etcétera, diplomáticos, abogados de Estado, letrados de cortes, etcétera, guardias civiles, militares, esos son funcionarios. Pero el resto, auxiliares administrativos, es que tenemos luego un sistema retributivo y un sindicalismo que es puro disparate del abanico entre una ordenanza, lo que cobra, y un catedrático de universidad es reducidísimo. Y en la administración pública en general ocurre igual. Es decir, que los presidentes de gobierno de nuestro país estén ganando 65.000, 70.000 euros y que luego haya el mínimo sea de un empleado público de esta administración, pues sea casi 20.000 euros o sin casi. Eso requiere un debate serio en un país que quiere ser moderno. Ahora que tenemos que recuperar la economía, si no abordamos seriamente crear una administración propia del siglo XXI, el país no avanzará. Soy así de recio, y lo estoy diciendo a propósito ahora precisamente de la catástrofe de La Palma. ¿Cómo se va a responder? Si aquí vamos a aplicar la ley del suelo de Canarias, no se sabe, porque no tiene plan insular la isla de La Palma, qué terreno tenemos para hacer las viviendas. Así de tremendo. Si luego nos encontramos con interventores en las corporaciones que te paralizan y que no hay ni alcalde ni presidente de cabildo que le diga a usted, esto no puede ser así, que instituciones como el Cabildo Gran Canaria, que tiene 500 millones en los bancos depositados, tenga un interventor y que haya empresas con servicios prestándose mensualmente que llevan 4 meses sin cobrarle el servicio que presta. Eso es la realidad. Entonces la universidad también debe ser consciente de estos problemas. ¿Y quién hace la reforma de la administración pública? Pues, Nadie, eso no está de verdad, porque lo que pasa es que tiene que haber un gran pacto, una gran coalición que ¿Qué hace? Pues yo creo que no lo hace nadie, porque pero si no hay una gran coalición, pérdida de votos, no hay quien lo hace, eso ni quien lo haga. Tenemos que ir terminando muy brevemente porque se nos acaba el tiempo. En la universidad con la sociedad. No, vamos a ver. La nueva ley que está en proceso, porque claro, yo le digo a Jerónimo que ha dicho muchas cosas que son objeto de reflexión, de que los secretarios del ministro son profesores universitarios y son los que los segundos niveles son profesores universitarios. Y lo digo porque creo que la ley dice que hasta el 55% tiene que ser, el tope está en 55%, el resto, la figura va a ser el contratado doctor. En fin, a partir de ahí, pues, entra la meritocracia y es verdad, como tú lo sabes, que todos los que están en la universidad quieren funcionalizarse. Eso es evidente porque y es humano y yo lo he vivido. Luego, a lo mejor voy a decir una ingenuidad, yo creo que en la práctica, independiente de la retribución, la diferencia de permanencia entre un contrato laboral y un contrato funcionarial
puede ser que ni exista, ¿entiendes? Es permanente el contrato, por un laboral. Yo no he visto a un funcionario que tenga un contrato laboral que lo hayan puesto en la calle, ¿entiendes? Es decir, que, en fin, pero evidentemente da una cierta pauta de que más flexibilidad en la administración. Pero claro, estamos siempre hablando de que vincular a la sociedad con los consejos sociales, a la universidad le quitan. Yo estuve leyendo la ley, el rector y demás desaparecen de los consejos sociales. Y eso es muy, muy grave. ¿Entiendes? A los consejos sociales creo que le quitan competencias de las titulaciones y presupuestos. En el fondo de lo que se quiere es un poco mm, que la universidad sea eficiente. Y es lo que dice Jerónimo. Es absurdo, se está hablando mucho de La Palma, pero evidentemente el tema es grave, entre otras cosas, por lo que todos nos hemos preguntado. ¿Qué suelo se va a urbanizar y dónde? ¿Y qué impedimentos y qué burocracia no van a tener, no van a tener de los funcionarios? Pero nosotros como universitarios también tenemos que hacer, no somos puros, tenemos nuestros intereses y nuestras endogamias. Yo antes lo decía, profesores, colaboradores que vengan aquí. Yo no, si los másteres quieren ser competitivos, nosotros lo hacemos en la facultad empresarial, pero ahí entramos en un problema de retribución y de fondo, que se traigan a figuras que den contenido de rearse, y eso se llama movilidad Claro. del profesorado, y que vengan profesores aquí de otras universidades por año, pero todo eso requiere recursos nos haríamos y haríamos las cosas un poquito mejor y saldríamos de la endogamia. Pero la cosa no es fácil. Yo reconozco que no es fácil. No es fácil porque la universidad es una institución muy compleja. En teoría funciona la meritocracia, pero para cambiar la universidad es tremendamente difícil. Yo no me quiero ver en el puesto del rector, porque el rector en el fondo depende de determinados catedráticos y determinadas personas que en realidad el poder no está en el rectorado. Es decir, para hacer cosas en la universidad hay que tener muy claros los objetivos de la universidad, que aquí se tiene mucha experiencia porque hay suficiente información. ¿Qué estrategia quiere la universidad? ¿Para qué está la universidad? ¿Qué misión? ¿Qué recursos? Y que hay que crear capacidades en los alumnos, capacidades en los profesores y capacidades en los directivos. Y eso no se hace de un día para otro. Y que evidentemente eso no se puede hacer sin el concurso de los departamentos y los centros. Y evidentemente también hay que priorizar. No vamos a ser buenos en todo. Claro. Tenemos que especializarnos en algunas cosas, pero eso lo saben ustedes, y yo no debo hablar ni de esto porque no estoy dentro de la universidad y me considero un ignorante en estas cosas. ¿Qué enseñanzas queremos? Esos son generalistas y qué enseñanzas queremos especializadas. ¿A quién tenemos que mandar al extranjero? ¿En vulcanología o en lo que sea? El alumno, por mucho que abarque la investigación y las líneas de investigación, el alumno es el centro de la universidad. Por eso existe la universidad, porque estamos creando gente independiente de la información, la formación humanística que hagamos, estamos creando gente para el mercado. Y evidentemente la universidad tiene que saber dónde están sus alumnos, si se están colocando y qué están haciendo. Un observatorio. Y el alumno se quedará con nosotros y seguiríamos siendo universidad si evidentemente lo sabemos tutorizar, personalizar la enseñanza y guiarlo para el futuro, porque el futuro va a ser bastante complejo. Porque evidentemente hablamos mucho de enseñanza en la universidad. Yo reconozco mis errores, pero ¿para qué le estamos enseñando tantas cosas si luego resulta que los idiomas los hemos dejado a un lado? ¿Entiendes? Y hoy no se entiende que nadie sepa dos idiomas. Me lo dejaron a mí cuando estudié. Yo lo dejo a un lado, los idiomas. Pero la universidad también lo deja a un lado. No, la universidad nosotros tenemos que decir, ay, los universitarios tienen que hablar sus lenguas, el castellano, el inglés, el alemán, y tal, porque es evidente tal como se están poniendo las cosas. ¿Entiendes? Y la tecnología y hacer una enseñanza distinta, como antes decía, una enseñanza de que se aprende con práctica, se aprende haciendo cosas. Y eso a lo mejor no, algunas universidades lo están haciendo, como medicina. Medicina aquí en Las Palmas es señera por eso. Porque en medicina creo que a un alumno de primero le pone un tutor, un alumno tutor, para
para hacer su seguimiento y para que no se desanime y para que es una enseñanza de contenidos, y así hacemos la universidad, que todos la queremos, y que lo que estamos diciendo aquí no es crítica, son ideas que son difíciles de poner en práctica, pero hay que ponerlas, porque si no, mm, es difícil, porque Muy si bien. no, tal como está con Internet, las empresas van a crear su universidad. Las empresas de hecho, ya en América, tú lo sabes mejor que yo, porque me has hablado de California, hay muchas empresas que tienen su universidad, ¿entiendes? Y forman a su gente, ¿entiendes? Ahora es otro mundo, ese no es el mundo nuestro. Nosotros, aquí papá Estado es el que financia las universidades con matrícula, con el 13 o 14% del presupuesto, y eso también es un tema a analizar, ¿entiendes? Las matrículas deben ser bajas para las clases bajas, pero para otros, ¿entiendes? Bueno, A lo mejor se te van a las universidades privadas, no lo sé. sí, a lo mejor han quedado, desde luego, quedarán apuntados todos esos temas para la reflexión, para los que lo oigan o lo escuchen. Y para terminar ya, Lorenzo, ¿quiere decir alguna cosa sobre esta No, yo cuestión? decir simplemente que estoy de acuerdo al 100% con lo que acaban de decir mis compañeros, y que la universidad de aquí tiene un reto muy grande, que es el de enfrentarse a ese problema y ayudar en las soluciones, porque no se puede olvidar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es la institución más querida por todos los gran canarios, a años luz de las demás, porque no hay nada más que recordar aquellas manifestaciones. Yo recuerdo que, siendo presidente del gobierno, vicepresidente primero del gobierno, a mí me habían asignado, entre otras cosas, la recuperación de Ginamar. La gente de Ginamar se sentía tan avergonzada de vivir allí y de que los demás supieran que eran de Ginamar, que incluso, me refiero al pueblo de Ginamar, que incluso se avergonzaban cuando en el DNI figuraba que vivían en Ginamar. Bueno, pues esa gente, cuando yo iba por los barrios, a mí me gustaba mucho visitar los barrios, hablar con la gente, pues cuando yo iba por los barrios, siempre me decían, señor vicepresidente, la universidad, y no me decían el agua, la luz, esto, arregle la universidad, eso el 90%. Y el 90% de gente que a lo mejor no sabía leer ni escribir. Y sin embargo, el concepto y el arraigo amoroso de la universidad en el pueblo era tan grande que la gente más modesta en los barrios lo que querían era la universidad. Por eso creo que todos contribuimos a darle a la sociedad lo que la sociedad demandaba. Y hoy Gran Canaria sería distinta completamente si no tuviese universidad. Sí, un inciso nada más. A los que estamos aquí, a todos nos han dado las gracias por la calle, ¿entiendes? Personas que se viven, a todos. Yo siempre digo que la necesidad es que habían 10.500 alumnos en los centros de La Laguna, aquí en Las Palmas, en el año 89, y al siguiente año, en el 89, cuando se creó el primer curso, pasamos a 21.000. Eso significaba que había una demanda que no se estaba cubriendo, ¿entiendes? Mm, Blanco y en botella. Es decir, que estamos pidiendo una cosa clarísima, ¿entiendes? Que la condición de insularidad nos condiciona y tiene unos costes que lo estamos sufriendo todos los canarios, ¿entiendes? De transporte, de Claro. lejanía y demás. Y eso evidentemente necesita un tratamiento pero eso somos las únicas islas ultraperiféricas de España, ¿entiendes? Así que estaba claro que la Universidad de Las Palmas era necesaria, ¿entiendes? Habían 10.000 personas que estaban quedando fuera ¿entiendes? Mm, Pues sí, está claro que efectivamente era una necesidad, estaba más justificada que en buena parte de las universidades peninsulares que se crearon por la misma fecha, Sí, sí. y desde luego pues ha tenido una importancia radical para lo que yo creo que es la conformación actual de la sociedad canaria, ¿no? Si no hubiera existido la universidad, pues yo creo que
el nivel, quiero decir, de formación social, cultural y de todo tipo que tenemos ahora no lo tendríamos. Sí, sí. Y yo creo que, ya que yo estoy aquí en representación de la universidad, está bien que le dé las gracias a ustedes porque ustedes han sido algunos de los grandes protagonistas que lo han permitido. Por lo tanto, pues, si esto efectivamente, con los aspectos mejorables que ustedes han señalado al final, pues ha sido algo tremendamente positivo, Ellos, pues yo creo que debemos él darle las porque gracias a resistió todos los ustedes. embates y este señor porque mantuvo unido al Partido Socialista en el 89 en el Parlamento. A los dos, yo le doy la felicitación, como ya Pues muy aprovecho bien. para dárselo. Pues nada, pues yo creo que hemos sobrepasado un poco el tiempo que estaba previsto, pero bueno, yo creo que ha sido un debate interesante, instructivo y sobre todo vamos a permitir de primera mano a la comunidad universitaria pues que sepa o se entere o conozca una serie de cosas que naturalmente no deben caer en el olvido y deben mantenerse vivas efectivamente en la memoria. Así que muchas gracias y nada, seguimos adelante. Gracias. Gracias a ti.